91.9 FM Atizapán Radio. La economía de Brasil se desploma a las sombras del COVID-19. Por Rodrigo Pedroso y Fernanda Wesley. La crisis del COVID-19 ha cobrado más de 450,000 vidas en Brasil y ha arruinado los medios de vida de muchos más. Los brasileños se enfrentan a una de las peores recesiones económicas de la historia del país. Millones siguen desempleados, la inflación está aumentando, innumerables empresas se están hundiendo y la gente está pasando hambre. Es la nueva década perdida, peor que la de los 80, dice Claudio Considera, economista y coordinador del Centro de Cuentas Nacionales de la Fundación Getúlio Vargas. Después de varias décadas de prosperidad económica, la superabundancia del petróleo en la década de 1980 abofeteó a Brasil con una deuda externa vertiginosa, una moneda drásticamente devaluada e hiperinflación del más del 200%. Durante la siguiente década, los brasileños sufrieron congelamientos salariales, precios de los alimentos que se dispararon y los estantes vacíos. Después de un periodo de recuperación gracias a las reformas económicas y a un gobierno democrático más estable, Brasil volvió a sumergirse en una recesión más larga y profunda, del 2014 al 2016, bajo la administración de la expresidenta Dilma Rousseff, quien fue llevada a juicio político después de que el gasto público fallido hundiera la economía y avivara la inflación. A partir de entonces no pudimos recuperar el crecimiento y luego llegó la pandemia del COVID-19. Arrojó a Brasil a un escenario aún peor, agrega. La elección de Jair Bolsonaro en el 2019 hizo poco para enderezar el camino de Brasil hacia el crecimiento económico. Las reformas económicas, incluidas la privatización de las industrias estatales, las reformas laborales y de pensiones, no lograron remediar el desempleo y la inflación desenfrenada. Evitar restricciones a toda costa. Desde la llegada del COVID-19 a Brasil, el gobierno federal ha considerado una política de evitar firmemente las restricciones a toda costa, con la esperanza de superar el contagio del COVID-19 sin efectos drásticos en la actividad económica. El 15 de mayo del 2020, el presidente Bolsonaro dio una conferencia de prensa en la que declaró que las medidas de confinamiento serían un camino hacia el fracaso económico. Casi un año después, el 23 de febrero, enfatizó, esta historia de encierro, el vamos a cerrar todo, no es el camino, ese es el camino hacia el fracaso, quebrará Brasil. En marzo, Bolsonaro incluso le pidió al fiscal de Brasil que presentara una solicitud a la Corte Suprema del país para evitar que los gobernadores y los funcionarios locales impongan bloqueos. Cuando el tribunal desestimó el caso, Bolsonaro dijo a sus partidarios, se acerca el caos, el hambre empujará a la gente a salir de sus casas, tendremos problemas que nunca esperábamos, problemas sociales muy graves. De hecho, muchos brasileños han enfrentado graves consecuencias económicas debido a la pandemia. Nilsa María da Silva fue una de ellas, viviendo en las favelas de Paraisópolis, en el sur de Sao Paulo. La mujer de 45 años perdió su trabajo de limpieza, tan pronto como comenzó la pandemia. Mis jefes le tenían miedo al COVID-19, nadie me quería dentro de sus casas y me quedé sin empleo, dijo da Silva, madre de 4 hijos. Más de 8.1 millones de personas en Brasil han perdido sus empleos entre enero del 2020 y enero del 2021. La tasa de desempleo en Brasil alcanzó un récord del 14.7% de su población en la edad temprana de trabajar, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Es la tasa de desempleo más alta desde el 2012. Pero muchos expertos dicen que la economía se vio realmente perjudicada por el hecho de que se permitió que el coronavirus se propagara sin control. Se cree que el gobierno de Bolsonaro podría haber evitado parte de las afectaciones económicas al hacer un mayor esfuerzo para detener el virus. Thomas Conti, economista del INSPER Institute y comunicador verídico y científico del grupo InfoCovid, que trabaja en la publicación de información verídica y científica, dice que el rechazo del gobierno, la negativa
la negativa a adoptar medidas de confinamiento y la imposibilidad de obtener reservas tempranas de vacunas crearon una peligrosa sensación de incertidumbre en la economía del país. Cuando ocurre una pandemia de esta magnitud, la economía sufrirá un golpe devastador, incluso si nada se cierra. Las personas se ven afectadas por el riesgo. Cuando las personas comprenden que están en riesgo, que pueden perder la vida o la vida de sus seres queridos, cambian de hábitos, evitan exponerse independientemente de las medidas sanitarias, comentó Conti. El papel del gobierno en tal situación es tratar de controlar o mitigar los riesgos, pero deciden no hacer nada para combatir la pandemia como si fuera a desaparecer mágicamente. Eso creó una sensación de incertidumbre, inseguridad e imprevisibilidad. Esto plantea un gran riesgo para los emprendedores, hace que las empresas despidan a su personal, hace que la gente gaste menos para ahorrar y detienen las inversiones extranjeras. Ayuda, pero no suficiente. En reacción a la crisis del mercado laboral durante la pandemia, la principal política pública adoptada por el gobierno brasileño fue la ayuda de emergencia. El gobierno federal ofreció una línea de créditos a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia, aunque la ayuda solo llegó a una pequeña parte de las empresas brasileñas, y la oferta de préstamos en lugar de dádivas resultó arriesgada para muchos propietarios de empresas. Como resultado, decenas de miles de tiendas minoristas cerraron en el 2020. El Congreso también aprobó la ayuda de emergencia que requiere el apoyo de gobiernos para las personas más afectadas por la pandemia, con un programa de pago de 5 pagos de 5 cuotas mensuales equivalentes a $110 por beneficiario calificado entre abril y agosto del 2020 y 4 cuotas de $50 entre septiembre y diciembre. Casi 70 millones de brasileños se beneficiaron del programa según el Ministerio de Economía. Información y Derecho de Autor, CNN en español. Si quieres estar al tanto de lo más importante, 91.9 FM Atizapán Radio.